Hola, bienvenida, bienvenido a la tribu. Siéntete fértil. Aquí hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tribu Fértil. Aquí hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Si esta es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Steffi, te saludo desde Ecuador. Hoy nuestra invitada nos saluda desde México, la vamos a saludar en unos segundos. Justamente quiero invitarte a esta tribu a que nos ayudes a expandirla. Si ya has estado formando parte del canal, sabes que aquí hablamos de fertilidad en varios aspectos, con varios terapeutas y de varias temáticas. Así que puedes explorar nuestro canal, con este ya sumamos más de 30 videos. Puedes también darle la suscripción aquí abajo y a la campanita para que puedas estar atento a los nuevos videos que vamos a ir subiendo poco a poco en esta nueva temporada en el 2022. Y también te invito a que nos puedas seguir en las redes sociales, en nuestro grupo privado de Facebook como Tribu Fértil y también en Instagram como @tribufértil. Todos los enlaces van a estar aquí abajo. También puedes visitar nuestra página web tribufertil.com. Ahí también están los videos, los podcasts que hicimos en la primera temporada. También nos puedes visitar en Spotify, donde está nuestra primera temporada. Y pues seguir explorando, como te decía antes, el canal. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, pero más allá del tema físico, vamos a verlo enfocado al tema emocional, al tema incluso espiritual, al tema también transgeneracional. Y bueno, vamos a ir hilando fino para que tú que tienes síndrome de ovario poliquístico, tú que has sido diagnosticada con esta condición, puedas ir encontrando tu camino, irte redescubriendo, irte transformando, ir encontrando esas respuestas que tal vez hasta ahora no las he encontrado. Justamente para hablar de eso está con nosotros desde México la psicoterapeuta Cielo Pérez. Hola Cielo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú qué tal, Tefi? Bien, muchas gracias. Contenta porque esta es la tercera vez que te tenemos aquí en el canal. Les voy a dejar aquí abajo justamente las dos entrevistas anteriores. En la una, Cielo nos contaba un poco de su historia personal, del tema del diagnóstico del SOP, y justamente cómo esto le ayudó a ir encontrando su camino profesional, el tema de su alimentación, sus hábitos. Y después en otra entrevista hablamos de alimentación consciente, así que les voy a dejar los dos enlaces, como les dije, aquí abajo para que los puedan explorar después. Justamente hablando del SOP, del síndrome de ovario poliquístico, este es un conjunto de varios síntomas, incluso de varias causas, raíz, a nivel físico, fisiológico, biológico. Y justamente cuando vamos al doctor y nos lo diagnostican, como les decía antes, es una colección de síntomas, que el acné, que la caída del cabello, que el hirsutismo, que los problemas hormonales, que el tema del vello facial, el tema del líbido, el tema de la irregularidad menstrual. Bueno, un conjunto de síntomas que las personas que hemos transitado con esta condición conocemos muy bien y de hecho, como alguna vez leía, me parece que en una página justamente donde Cielo tiene un grupo, también les voy a dejar todas las redes sociales de Cielo aquí abajo, hablábamos, o más bien leía en un debate de que hay diferentes SOPs, así como hay diferentes mujeres. Entonces no lo podemos encasillar, ni lo podemos estereotipar, ni hay un estándar, creo yo. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, porque como les decía, creemos y sentimos, sobre todo desde nuestras propias vivencias, la de Cielo, la mía, y de las personas que acompañan a Cielo como psicoterapeuta, que los caminos son varios y los hilos que entretejen este síndrome de ovario poliquístico son muchos, son infinitos. Ahora tal vez no nos dé el tiempo para hablar de todos, pero hemos escogido algunos que creemos relevantes y creemos importantes. Justamente para empezar, querida Cielo, habíamos hablado previamente a la grabación de este podcast del tema de la relación con los padres. Sabemos que para varios temas de nuestra adultez hay muchas marcas o huellas de nuestra infancia, nuestra adolescencia, incluso nuestra preconcepción, pero a lo largo de tu vivencia con el síndrome de ovario poliquístico y de tu acompañamiento a otras mujeres con esta misma condición, ¿qué nos puedes decir sobre el tema de la relación con nuestra mamá y con nuestro papá? Me quedé con muchas ideas desde el principio que dijiste. Para empezar, que ahora es mi tercera participación contigo y justo antes de iniciar nuestro podcast estaba pensando
cuántas entrevistas llevaba. Y dije, ¿cuántas? ¿2, 3? Y entonces son 3. Y creo que también eso me ha gustado porque de alguna manera me sirve para ver todos estos avances que hemos tenido en tu canal y en las ideas, en las aportaciones, como si fueran evidencia, ¿no? De este progreso. Así. Y, y es verdad, nunca habíamos tocado este tema, que creo que es súper fundamental en cuanto a nosotras como terapeutas, acompañando a mujeres con SOP. Entonces, ahora que lo pienso, en esta parte que dice sobre la relación de los padres, papá y mamá, en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, estuve pensándolo y dije, siempre se ha dicho que es un síndrome genético ambiental. Entonces le llaman así, ¿no? Genético ambiental. Médicamente es como siempre lo han establecido, que es hasta lo que ahora se ha sabido, lo que se ha investigado, a lo que se ha llegado a través de estudios, etcétera, investigación. Entonces, yo también por mi parte, desde la psicología, estoy de acuerdo en que sea genético ambiental, sin embargo, también creo que se le puede sumar lo psicológico. Entonces lo llamo como psicogenético ambiental. Wow. Y no creo que sea aislado, como que solamente psicológico tenga un impacto a un síndrome. Creo que también es muy importante lo genético y lo ambiental. Sin duda. Y entonces a partir de aquí, como dejando claro cuál es mi postura, ya me gustaría responder en cómo podría sumar la relación con nuestros padres. Al principio que inicié mi carrera profesional, me enfoqué a solo tratar a mujeres con el SOP, que fueran solo mis consultantes, pues. Ahora ya no, pero en un principio sí. Entonces, a partir de las experiencias de ellas y las mías, me fui identificando. Y creo que llegué a ciertas conclusiones que igual no están como escritas o ya firmadas, avaladas, sino que tiene que ver en el contexto de mi consultorio. Y sí me di cuenta que tenía mucho que ver la relación con los padres. Creo que hay varios puntos. En principio, que han sido relaciones donde la autoridad de los papás no se sentía tanto como esta jerarquía de yo veo a mis papás arriba de mí y de ellos puedo sostenerme. No se ha visto tanto, como que faltara sentir ese apoyo de los padres como autoridad. Entonces lo que sucede, o que me di cuenta entre mis consultantes y yo, es que a falta de eso, tomamos ciertas atribuciones en nuestro sistema para de alguna manera equilibrar, ¿no? La falta de autoridad. Wow. Y no sé si llamarlo como que tomáramos el papel de la mamá o del papá en ese hogar, pero sí de alguna manera ciertos cargos que veíamos que es ella o él no estaban llevando a cabo. Entonces fue algo en común que encontré, que fueran padres que se posicionaran con un poco menos de autoridad. Esa sería la primera. Y una segunda que encontré es que fueran, en su mayoría, aquí ya no fue tanto como que de todas, pero en su mayoría eran madres solteras, digamos, como que había una ausencia del papá. Wow. Físicamente, o a veces sí solamente en la crianza, en la toma de decisiones, en la educación, etc. Wow. Entonces es como ya faltaba una figura paterna. Ese sería otro común en cuanto a la relación de los padres. Y sí, serían los dos más grandes, como que se me hacen muy interesantes, que ojalá tuviéramos el presupuesto para seguir andando ahí y hacer realmente un estudio, ¿no? Ya fijo, de estos dos comunes que he encontrado yo. Claro que sí, y justo desde mi vivencia también con el SOP, si bien yo no hago videos sola contando mi experiencia o mi tránsito y mis caminares, digamos, lo hago a través de las entrevistas que realizo justamente aquí en el canal con incluso terapeutas que han sido terapeutas mías en mi propio camino y con las que he ido resonando a lo largo de estos años. Creo que es un aporte ahorita comentar un poco después de cada pregunta que te iré haciendo a lo largo de la grabación, mi vivencia personal al respecto. Sin duda, resoné muchísimo con lo que dijiste del primer punto.
Mis padres, por ejemplo, son personas que trabajaban tiempo completo y llegaban súper tarde a casa porque el trabajo que quedaba desde la casa a la oficina era lejano. Prácticamente yo digo a veces que es como si me hubiera criado sola. Oh. Mis hermanos estudiaban en la tarde, entonces prácticamente yo estaba sola casi en casa. Pasaba más con mis abuelos paternos, y sí, sin duda resoné mucho cuando comentaste este punto y me hizo un clic. De hecho, es la primera vez que lo veo desde esa perspectiva, y también puedo decir que de alguna forma, no sé si lo has visto también en tu consulta o si tal vez fue una vivencia personal, pero como decíamos antes, sin juicio, sin culpa, sin juzgar a las madres o a los padres, sin juzgarnos a nosotras, sino verlo como un redescubrimiento. Si ya te está haciendo clic tú que estás escuchando o viendo esto, a mí me pasaba muchísimo con mi mamá, que yo tenía una relación como bastante conflictiva con la figura materna. Entonces, mi relación con mi mamá era conflictiva en varios aspectos, y de alguna forma como que crecí un poco rechazando a mi madre, de alguna forma. Entonces rechazaba un poco como la figura materna, y después me fui dando cuenta que a partir de eso yo rechazaba la feminidad, o sea, rechazaba como la figura de mujer en mi casa. Y de hecho, incluso yo era de las personas que se llevaba mejor, o de las mujeres que se llevaban mejor con hombres. Hacía grupos de amigos con hombres, me llevaba mucho mejor con hombres que con mujeres. Tal vez muchas de las chicas que nos estén escuchando y viendo a lo mejor resuenen con esto. Y esto me lleva al siguiente punto. Si bien hay varios aspectos del tema de la relación mamá-papá que podríamos ahondar en un capítulo específico, es más, si les interesa, déjenlo aquí en los comentarios y también denle un dedito arriba, porque realmente sería un tema muy, muy grande y muy extenso, porque hogares hay muchas situaciones, historias, condiciones, contextos para poder abarcarlos. Entonces es un tema bastante grande, pero retomando lo que decía, de esta relación con la feminidad a través de la figura materna, en mi caso, y el rechazo que había, muchas cosas que no me gustaban, entre comillas, de mi mamá, etcétera. Yo creo que fui rechazando como la feminidad. Y para abrir el siguiente punto, ¿qué has visto tú al respecto de rechazar el tema de la feminidad? Por ejemplo, mi mamá hasta ahora, es muy vanidosa. Mi mamá es de esas mujeres que se arregla, se combina todo, siempre está súper femenina. Y yo, de hecho, en mi adolescencia, en mi temprana infancia y luego en mis 20 incluso, de hecho, hasta ahora no soy muy vanidosa, pero creo que tuve crisis con la vanidad y la feminidad en mis 20. ¿Qué has visto tú con tus pacientes, tus consultantes, y de hecho contigo misma respecto de este ser femenina, de la figura de feminidad, de esta energía femenina, de si tal vez hay un rechazo, alguna resistencia? De hecho, creo que lo vas hilando muy bien, justo en esta metáfora que estamos haciendo de los hilos, porque si lo vemos como esferas, ya empezamos a ahondar en esta primera, que es la relación con los padres. Y entonces de ahí ya vimos dos puntos, que de hecho yo me identifiqué en ambos y tú también. Entonces, ahora que mencionaste cómo tus papás tienen que trabajar fuera de casa, ese fue el primer punto en donde tú de alguna manera, tu sensación era criarte sola. Yo también me sentí así. En mi caso, mi papá siempre estuvo ausente físicamente, y mi mamá trabajaba, digamos, como 2 turnos. Entonces llegaba solamente en las noches y el día siguiente se paraba muy temprano y se iba. Entonces también me tocó así como esa crianza sola. Y por el otro lado, cuando mencionas lo de mi relación con mi mamá, también tuve toda una temporada, hasta hace unos años, donde vivía rechazando su manera de criarme, de educarme, de decir las cosas, de proceder, incluyendo el rechazo también a su feminidad, porque ella también la tiene más, ¿cómo decirlo? Como más acentuada. Ajá. En su forma también de ser, de vestir, de actuar. Y entonces ya vemos como que es una gran esfera donde salen estos 2 puntos, y tenemos otra muy, muy interesante, que ya puede o no tener relación con los padres, y tiene que ver con la relación con la feminidad, o con nosotras mismas, podríamos decirlo, porque finalmente somos mujeres. Exacto. Y también ahí creo que he encontrado bastante conocimiento
y posibles relaciones con el SOP. En lo particular también lo he vivido, como dices tú, como cuestionarte si quieres seguir yéndote por ahí, como por esta parte de la vanidad, de arreglarte mucho, de acentuar la feminidad. También lo viví así. Hasta ahora lo siento más reconciliado, pero no lo acentúo tampoco. Ya no tengo problemas si me puedo maquillar, puedo combinar colores, puedo sentirme bien con mi feminidad, pero no como la venden. Que tampoco, que tampoco creo que sea un problema si te gusta, pero yo no lo compré, pues, como yo no me fui por ahí. Y también lo noté en mis propias consultantes, esta desconexión con el lado femenino, creo que lo llamaría así, donde se marca mucho más el lado masculino, que vemos que evidentemente sí se marca, digamos, hormonalmente está la evidencia de que sí se marca más las hormonas masculinas y entonces te puede masculinizar el cuerpo, te puede masculinizar ciertas facciones. Entonces ahí hay una evidencia ya muy clara a nivel médico, podríamos decirlo. Ajá. Entonces, ¿por qué no darle el beneficio de la duda a que a nivel psicológico también está siendo así? Digamos, esta desconexión con lo femenino y acentuación con lo masculino. Wow. Entonces, sí en esta interacción, en las sesiones de terapia, empecé a ver que también podía ir por ahí. Digamos, como amistarnos mucho más con lo masculino, como sentirlo más seguro, sentirlo más familiar, sentirlo más apropiado, etcétera. Y entonces irnos más hacia allá. Wow. Y creo que fue con base en esto que empecé a promover mucho más talleres, cursos de conexión con lo femenino, como hay uno de menstruación consciente que entonces te hace voltear a verte y ver estos signos, verte cíclica y verte más desde eso. Y hay otros más donde también como que el propósito fuera el mismo, conectarte con lo femenino. Y sí he visto como que hay cierta resistencia, pero al final está la invitación ahí a que puedan darse esa oportunidad de conectar con lo femenino. Sí, sin duda. Y no creo que sea como que ya ahora solo lo femenino y olvidarnos de lo masculino. Exacto. Porque a veces se entiende así, ¿no? Como que todo tendrá que ser ahora femenino y ya lo masculino no, porque creo que estuvo ahí y nos sirvió por mucho tiempo. Y fue un refugio y fue una herramienta para la cual resistimos hasta ahora. Y hasta ahora estamos aquí. Pero está la invitación también como más a conciliar Claro. ambas energías. Que de hecho haya una danza maravillosa entre estas dos energías, porque yo creo que en nuestro día a día, a través de esta ciclicidad de la que tú hablas, de hecho, tenemos también aquí un video sobre menstruación consciente, que se los voy a dejar por aquí arriba. Podemos ir viendo el tema de arquetipos y de energías que se manifiestan en cada una de las fases, y es bastante bonito ir redescubriendo el ciclo menstrual a partir de esto, ¿no? Y justamente yo creo que también había un poco este rechazo a la feminidad de mi parte, hablando del ciclo menstrual, por esta narrativa que existe me imagino que en México y varios países de Latinoamérica debe ser igual que en Ecuador, o al menos similar, de hablar del ciclo menstrual como una enfermedad, como algo sucio, como algo malo. Entonces, justamente yo recuerdo muchísimo las frases de mi mamá de, ¿estás enferma? O, ay, sí, qué horrible que es esto es lo más feo de ser mujer, o cosas así. Y desde ahí yo sentía como un rechazo. Tal vez en ese momento yo no entendía por qué mi mamá me decía eso, pero cada vez que ella me decía algo así, a mí me molestaba mucho. Y a lo largo de los años y ahora es como que comprendo que de alguna forma mi propósito era como reivindicar todo ese, digamos, bagaje que mi mamá también fue absorbiendo de mi abuela, de la bisabuela, etcétera, y como reivindicar un poco esta posición del ciclo menstrual y de que no es algo malo ni es una enfermedad, y irnos como conectando, como tú dices, tan bonito con los talleres que haces, con esta parte femenina sin dejarlo masculino, porque de hecho hay un arquetipo o hay una energía en las fases del ciclo menstrual que de alguna forma está como un poco más conectada con la energía masculina, así que es un equilibrio bastante bonito, así que les animo
a ver el video que les comentaba y también a seguir a Cielo en las redes sociales que les dejo aquí abajo para que puedan ir viendo el contenido tan maravilloso y los talleres que tienen. Justamente hablando un poco de, me hacía clic lo que decías también sobre el tema de que a veces nos refugiamos en la energía masculina, justamente porque la sentimos como un poco más segura. Y ahí viene el siguiente punto. Tú hiciste hace unos meses en tu página y en tu grupo justamente una encuesta hablando del tema de abuso sexual y violación. Y me pareció como súper trascendental toparlo y también felicitarte por eso, porque no es un tema que se habla mucho, es un tema que se sigue ocultando, es un tema tabú y es un tema difícil incluso de abordar. Entonces, a partir de que vi esa encuesta, dije, algún día tenemos que hablar de esto. Ya llegó el día. Y el día llegó. Cuéntame un poco cuál fue tu experiencia haciendo esta encuesta, qué resultados obtuviste, más allá de las estadísticas o la cantidad de resultados, qué viste, qué pudiste palpar, y también a través del tema de tus consultantes, vivencias personales, cómo también el tema de los abusos sexuales o el tema de las violaciones puede tener mucha influencia, sobre todo porque a lo mejor a través de este rechazo a la energía femenina o a la conexión con la feminidad, nos sentimos más protegidas en el lado masculino porque tal vez ser mujeres nos pone en una situación de posibles violaciones o posibles abusos. Entonces, a lo mejor puede ser una de las razones, especulo, para que exista esta división, digamos, de energías. ¿Cómo viste toda tu exploración y todo tu estudio con este tema? Sí, creo que ahora estás abriendo pues otro hilo, ¿verdad? Creo que esa es la intención. Sí. Y sería una tercera esfera de las que hemos mencionado, ¿no? La relación con los padres, la conexión o no con lo femenino, y esta tercera parte que abres de los abusos sexuales. Solo antes de que se me olvide, mencionabas esta parte de lo femenino y de cómo nos vamos desconectando y que el SOP también es como, pudiera ser como el causante de habernos alejado de lo femenino. Pero fíjate, me hace recordar que yo también hago en vivos y una vez invité a una chica que me lo dijo al revés. ¿Qué tal que el SOP fuera como el que te invita a reconectarte con lo femenino? Porque te hace como esforzarte todavía un poquito más que el resto de mujeres que no tienen SOP. Wow. Entonces es como, sí es cierto, porque a nosotras nos exige un poquito más, es como si a ellas les cuesta, a nosotras un poquito más, cuidarnos a través de la alimentación, el movimiento, la meditación, el sueño. Entonces, dice, vemos historias de mujeres con SOP, historias de su linaje femenino, de cómo ellas no tuvieron esta oportunidad de conectar con ellas, de decidir qué es lo que realmente querían para su vida, de cómo era mejor cuidarse, con qué métodos, con cuáles no, como más elecciones conscientes. Exacto. Entonces ella nos proponía como ver al SOP así como una invitación a reconectar con lo femenino por aquellas mujeres de nuestro linaje que no tuvieron dicha oportunidad. Wow, qué bonito. Entonces es como resignificar y cambiar el discurso. Cambiar, como decías tú, cambiar la narrativa a partir de eso. Y por otro lado, también hay otro discurso que igual les propongo, que es ver al SOP como que solo lo tienen aquellas mujeres, ¿cómo decirlo?, guerreras. Esto lo proponía una ginecóloga que está enfocada en salud en todas las tallas. Y ella lo decía que porque la genética que nosotras poseemos tiene que ver con unas ancestras que tuvieron que ser cazadoras. Wow. Había algunas que no, algunas mujeres que se quedaban en casa, pero otras tenían que ir a cazar. Entonces, por eso el almacenaje de grasa, la resistencia a la insulina y ciertos parámetros que nos hacen ver que antes eran muy útiles cuando cazaban. Wow. Que ahora entonces a nosotras nos tocó ese gen predominante, que sería el de la mujer cazadora. Debido a todas estas características que nos da de mayor fuerza, mayor resistencia, etcétera.
Pero digo, son dos discursos que pueden tomar uno, o hay muchos más, justo es lo que estamos haciendo en esta charla, que puedan tener más opciones de resignificar el cómo toman el SOP en sus vidas. Exacto. Cambiar la narrativa a solamente una a lo mejor muy pobre de, pues ya me tocó, o qué mala suerte, sino cambiar un poco de dónde viene esto, de dónde posiblemente viene esto. Ustedes pueden tomar alguna de estas opciones que les ofrecemos. Sí, sin duda. Y la otra que dices es la que ya tocaríamos, que sí hice este estudio con una población como en mi grupo son como 4,000, un poco más de 4,000 chicas, Ajá. pero a este estudio respondieron solamente como 500 de ellas. Y un 90%, que es muy alto, sí dijeron haber vivido un abuso sexual. Wow. Entendido el abuso sexual no solamente como lo que se nos va directamente a pensar como este acto donde hubo una penetración, sino que abuso sexual en otros sentidos también. Acoso hubiera podido ser, un toque inadecuado, palabras a verbal, justo iba a decir, también en lo verbal, que nos sintiéramos invadidas ya en esta parte que es tan íntima. Entonces, el abuso sexual entendido así, como más amplio que solo ese acto. Wow. Y un 90% dijo haberlo vivido, y también además identificarse con esta idea de mejor alejarse de lo femenino y verse más masculina en apariencia, en acto, en obras, en palabras, para defenderse, como defensa. Ajá. Entonces eran ambos, sí lo viví y además me identifico con mejor venirme del lado seguro, que pensaba yo que era lo 100% masculino. Entonces sí, el alcance fue muy alto, es muy triste, pero pues tuvo el resultado que estaba yo presintiendo, que podía ir por ahí, el SOP como una defensa, como una protección, un refugio, mejor me quedo aquí porque de esta manera ya no se me ve tanto como un objeto de abuso. Claro, justamente. Y ahí, sí fue muy alto. Sí, sin duda. Yo recuerdo haber leído, me puse una vez a leer los testimonios de muchas de las chicas que contestaron la encuesta, y justamente fue bastante triste, o sea, tenaz leer muchas cosas, y yo me ponía a pensar que tal vez es la primera vez, y tal vez en algunos casos puede ser incluso la única que ellas comparten este tipo de testimonios. Entonces, si tú que nos estás viendo y escuchando has tenido algún abuso sexual, algún tema de violación, no importa la edad que sea, porque a veces pensamos que si fue en la infancia o si fue en la adolescencia, tal vez pueda ser más o menos traumático, o más difícil o menos difícil de trabajar. Yo creo que cuando vivimos este tipo de experiencias, sin duda un acompañamiento, una guía, una ayuda, sin duda es bien recibida, y abrirnos a la posibilidad justamente de hablarlo. Está aquí Cielo, tenemos también varias invitadas que han pasado por aquí, por el canal, a las que pueden recurrir, o personas cercanas en sus ciudades, en sus países, y no se queden calladas, háblenlo, compártanlo con estas personas, y obviamente no creemos que tal vez la solución necesariamente sea contárselo a todo el mundo, pero sin duda trabajarlo, dejarse guiar y dejarse acompañar. En este contexto también acabo de resonar con algo interesante que decías antes de abrir el tema del hilo del abuso sexual. Es justo este tema que decías de las mujeres guerreras, ¿no? De las mujeres cazadoras. Yo, de hecho, es la primera vez que escucho este tema del SOP, como hilarlo con esta parte, ¿no? Y de hecho, justo les invito a que, si están resonando con alguna parte de lo que estamos hablando, vayan redescubriendo y vayan hilando también sus propios caminos y sus propias historias, para encontrar justamente su propio redescubrirse, reconectarse, y ir transitando un camino maravilloso, justamente entendiendo el para qué y el porqué de su síndrome de ovario poliquístico. Y resonaba con eso porque mi abuela del lado materno quedó viuda con 6 hijos propios de mi abuelo, casi a los 28 años, y 4 hijos adicionales de mi abuelo de su matrimonio anterior. Entonces mi abuela tenía 10 hijos en total, y era una mujer súper trabajadora que estaba de sol a sol y tenía que ser el sostén del hogar.
Entonces resoné un montón con lo que dijiste, así que gracias, porque justamente también para mí en estos videos que hago, en estos podcasts que hacemos, yo también sigo descubriendo cosas y necesito que sea ese el camino, ¿no? No De quedar... hecho, Uh-huh. de hecho aquí tengo ya el escrito tal cual para que sea más claro. Cuéntame. Ok. Mira, se los leo en resumidas cuentas. Dice, la naturaleza no se equivoca y los genes del SOP han estado presentes y replicándose en todas las culturas. Los genes que hacen que las pacientes con SOP funcionen distinto les daban grandes ventajas a esas ancestras. Dice, en esas épocas donde la vida no pasaba entre las cuatro paredes, sino que había que salir, no era como home office, la oficina, las redes sociales, centros comerciales, no, todo era a la intemperie, podríamos decir. Dice, les daban una ventaja física de supervivencia. Wow. Aquí hay 3 puntos por los cuales hay sustento. 1, los andrógenos elevados facilitan una mayor masa muscular, músculos más fuertes, incluso más veloces. 2, la resistencia a la insulina favorece almacenar glucosa como grasa. Eso ayudaba a pasar periodos de hambruna y desabasto. Y 3, la respuesta aumentada al estrés permitía estar más disponible la glucosa en la sangre para poder huir rápidamente de lo que se necesitara de un depredador. Y hay bibliografía al respecto también. Quienes se interesen también está siempre disponible, pero esa es una de las propuestas que hacemos para cambiar la narrativa, así como las estamos viendo desde un principio. Cualquiera que a ustedes les haga sentido. Perfecto. Y de hecho voy a pedirte la bibliografía para dejárselas aquí abajo, para que también, si es algo que les resuena, que les hace clic, puedan seguir investigando y explorando. Una de las cosas o de los objetivos de este canal justamente no es convencer a nadie de nada o decir que existen verdades absolutas o terapias perfectas o un único camino, sino que más bien a través de varios videos, varias temáticas, varios especialistas, hombres y mujeres que han pasado por aquí, pues ustedes vayan resonando y viendo qué les hace clic para que puedan seguir explorando. Justamente tocabas el tema de la resistencia a la insulina. Y para mí es un tema que en algún momento me puse como a hilar fino, como lo que estamos intentando hacer hoy. Y yo me daba cuenta en alguna lectura que hacía, justamente que este tema de resistirse a la insulina, que es esta hormona que nos ayuda a equilibrar la glucosa en sangre, el azúcar en la sangre, si bien a nivel fisiológico, biológico, físico, lo hemos tratado aquí en el canal, les voy a dejar por aquí abajo el video, me puse a explorar como el tema emocional. Y yo sin duda sí recuerdo haber sido, y de hecho todavía tengo como algunos rasgos de eso en mi personalidad, una mujer que se resistía a llorar en público. O sea, para mí eso era como un crimen. No quería verme vulnerable ante absolutamente nadie, siempre quería verme fuerte y aguerrida de alguna forma. O sea, yo no era la que sufría, yo no lloraba, yo no podía mostrar mi vulnerabilidad. De hecho, también era una mujer que se resistía mucho al tema del cariño de mi madre, de la familia y de incluso de mis amigas y amigos. Recuerdo mucho que en mi adolescencia tenía una amiga que era 3 años menor que yo, que me abrazaba, siempre que me veía me abrazaba. Y yo trataba como de alejarla, como que yo no era muy abrazable, no me gustaban mucho los abrazos, me resistía mucho, por ejemplo, a los abrazos y a los besos de los niños. Y no entendía por qué, hasta que cuando iba un poco explorando este tema del SOB a lo largo de este camino de estos años, me fui dando cuenta de que también de alguna forma, si bien la ciencia a lo mejor no avala lo que estamos diciendo, era un tema también emocional, de resistirme al cariño, a la dulzura, al hecho de verme vulnerable. ¿Qué sentido te hace lo que te comparto, lo de tus consultantes y también tus vivencias personales, hablando del tema de la resistencia a la insulina? En lo personal me checa un montón porque me identifico en resistirme a los afectos. Fue un proceso que viví en la carrera, donde siento que fue un antes y después en cuanto a esa resistencia de ya permitirme dar y recibir afecto. Creo que antes de eso no, inclusive había como ciertas bromas al respecto de cómo yo abrazaba, ¿no? Como, tú abrazas así, o te abrazas así, pero no era como el abrazo que es que te demuestra, que te da una apertura a la otra persona
que te envuelve y que todo lo que implica el abrazar como se abraza. Entonces, a partir de ahí creo que, sobre todo en los abrazos, me doy cuenta de mi progreso. ¿Cómo abrazo ahora? Ya extiendo más los brazos, cuando abrazo así, ¿qué pasó en mi vida como para abrazar así? O sea, ¿qué pasó en ese día o en esa semana? Y cómo, así evalúo como esa resistencia al afecto. Ajá. Pero pues hay otras maneras, además de los abrazos, en que me he identificado, como dices tú, como alguien reacia a esas demostraciones. Y, y sí, creo que también podría ser una nueva, o en esto que estamos viendo, o una opción más, una alternativa más de cómo cambiar la narrativa en cuanto al SOP, Uh-huh. darle una nueva perspectiva. En este caso, en uno de los síntomas que es la resistencia a la insulina, que sé que no todas lo tienen, sí la mayoría, pero no todas. Entonces, Uh-huh. invitarlas a pensar a quienes sí lo tienen, si se identifican con esto, con cómo expresan o dejan expresar los afectos a los suyos. Uh-huh. Y, y también una invitación todavía más práctica es empezarse a permitir de a poco. Quizás no con todas las personas. Digo, a mí me pasa que ya hasta con desconocidos me siento como voy a abrazarte bien, pero tal vez no de un principio con todas las personas, sino con aquel pequeño círculo. Decir, bueno, a lo mejor con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, con ellos voy haciendo este ejercicio de aperturarme al afecto. Entonces sí creo que está muy atinado en cuanto a la resistencia a la insulina. Como dices, no está avalado, sino que tiene que ver con qué tanto sentido nos hace a nosotras mismas desde nuestra propia experiencia, que creo que es lo más importante, nuestra experiencia, Sí, sin duda, y rescatarla. justamente ahí quería recalcar esto de nuestra experiencia porque resuena mucho con eso. Si bien la medicina alopática, la medicina tradicional, lastimosamente desde mi perspectiva personal y desde mi vivencia, generalmente lo que hace es como tapar los síntomas, esconderlos o silenciarlos. Eh, Justamente con este canal lo que queremos también es que a través de los síntomas físicos o cualquier tema de salud que podamos presentar, también abramos el espectro y abramos un poco la mirada a que si bien es algo físico, también pueden haber temas emocionales, como ya lo hemos ido hilando, temas transgeneracionales, como lo que yo les contaba de mi abuela, del tema de los linajes, que también podríamos hacer un solo video hablando de eso. Es más, si les interesa, pues sin duda déjenlo aquí en los comentarios y donde vamos a compartir este video en todos los grupos de SOP y también en los grupos donde está Cielo, en su página. Así que pueden dejarnos en los comentarios eso si les resuena para en un futuro cercano hacer videos específicos como de cada hilo y de los hilos que vayan apareciendo. Sí. Porque a lo mejor nos toque hacer una parte 2 de este video porque sin duda pueden haber más hilos y más cosas que las chicas que nos están viendo y escuchando pueden irnos compartiendo y con los que podemos también seguir haciendo que más gente resuene y encuentre como esos clics y esas respuestas para encontrar su propio camino de redescubrirse. Hablando también del tema del SOP, justamente a veces, como tú decías antes, hace unos minutos, lo vemos como, ay, me tocó, es mala suerte, es una mala suerte genética, porque a mí es un castigo, yo qué hice para merecer esto. Bueno, frases infinitas sobre a lo mejor cuando recién nos dan el diagnóstico o cuando estamos viviendo como los síntomas muy a flor de piel de alguna forma. Pero también quisiera hacerles una invitación a través de la pregunta que te voy a hacer, de explorar cuál ha sido el regalo que nos ha traído el SOP. En tu caso, ¿cuáles son el regalo o los regalos que te ha traído el síndrome de ovario poliquístico? No sé cuántos años son no recuerdo más bien cuántos años son desde el diagnóstico, desde cuando lo recibiste, pero a lo largo de este caminar, ¿qué nos puedes contar de cuál ha sido el regalo? O tal vez si ya encontraste el propósito de ese diagnóstico. Creo que estamos conectadas porque estaba buscando unas palabras que escribí hace tiempo sobre los regalos que me dejó el SOP, pero no lo había visto como tal, como regalo, solo quería darte otras propuestas más para tus seguidoras en cuanto a que lo vieran como regalos, pero hasta ahorita digo, sí es cierto, aplica mucho.
Y bueno, desde mi diagnóstico tendré como 13 años ya con él, pero desde yo empezar a verlo como tengo SOP, serían como 5 años o menos. La verdad es que yo recibí el diagnóstico y en mi caso fue como, está bien, da igual, tengo algo más y punto. Como tengo como a veces tengo tos, como a veces tengo gripe, como algo que va y viene. Yo lo veía no como esta patología que viene y se queda, no lo veía así. Y que tiene implicaciones y que tiene efectos y que puede ser muy disfuncional. Entonces no lo veía así, con esa importancia que tiene. A lo mejor unas lo ven desde el otro lado, como si lo viéramos como extremos, yo estaba en el de menos interés, de indiferencia. Entonces estaba ahí y a partir de que lo visibilizo en mi vida, creo que ya vinieron los regalos conscientes. Y uno de ellos, aquí es lo que te digo que estaba buscando, vi el SOP como, te lo voy a leer exactamente, el SOP como el bello regalo de mis ancestras para ser yo, de todo este linaje, ser yo la elegida, quien reconecte con mi sagrado femenino, por aquellas en mi linaje que no tuvieron tal oportunidad. Entonces, aquí lo que veo es como que fui yo la indicada o la elegida de todo mi línea para ser quien valore, quien aprecie, quien reconozca este lado femenino. Porque es tanta el alejamiento que nos hace el SOP, como que nos orilla más hacia lo masculino que nos vamos olvidando de lo femenino. Entonces es como, el mismo SOP puede ser estos lentes que te hagan ver lo que se está quedando allá, lo que a lo mejor esas ancestras tampoco estaban viendo. Su sabiduría femenina, sus poderes femeninos. La intuición, ajá. La intuición, por ejemplo, la creatividad, todas esas cualidades que solo están desde este lado femenino, que también los hombres pueden tenerlo. Entonces, yo lo veo como una invitación a eso. Ese sería uno de los regalos. Lindo. Que también pueden verlo así, ¿no? También tomar esta narrativa. Sí, y el otro... Sí, continúa con el otro justo. Porque son como dos grandes regalos que yo veo. Y también el otro lo tengo escrito. El otro lo veo como una invitación al autocuidado. Eso ya no tiene tanto que ver con el linaje, con lo que me dejaron otras, sino conmigo misma. Yo lo veo como, ¿cuánto habrá sido mi descuido en lo personal? ¿Cuánto me habré olvidado de mí? ¿Cuánto me habré dejado a la última de lado para que venga un síndrome que me haga acentuar tanto lo que necesito hacer en mi día a día, en mis hábitos? Entonces, ¿cuánto habrá sido ese daño que antes yo me di, que yo me descuidé? Entonces, aquí lo puse así como un compañero fiel que te invita a invertir en ti. A veces, o la mayoría del tiempo, no es un compañero amigable, pero sí quien finalmente te hace voltearte a ver y hacer altos para amarte cada vez un poquito más. ¿Cuáles acciones haces para cultivar tu cuidado propio? Sería una pregunta que les hago. Comer saludable, hacer ejercicio constantemente, gestionar las emociones del día a día, encontrar actividades para relajarse, conectar con sus pasatiempos. ¿Qué tanto hacen para cuidarse? Pues lo mismo es requisito para el manejo del SOP. Si te fijas, no nos pide algo más como algo raro, algo nuevo, algo novedoso, algo que nadie más haga en este mundo. Nos pide lo mismo que haría alguien que se cuida, que cuida de sí misma. No es nada extra. Qué bonito. Sí. Entonces sí, sería mi segundo regalo, empezar a practicar el autocuidado en todas las áreas. ¿Ya has encontrado algún otro o tal vez piensas o estás sintiendo que por ahí hay algún otro? Sí, creo que es un top 3. Sí, el 3 creo que fue a partir de que el SOP no me permitió concebir un hijo o no me ha permitido un embarazo. Ahí vino, o sea, el SOP ya desde el síntoma de la infertilidad, más específico. Entonces, al principio estaba, ¿cómo decirlo? Forzando que se diera. Y de hecho, forcé un embarazo que no terminó bien, precisamente porque lo forcé. Entonces, a partir de que hago un alto, en cuanto a insistir en el embarazo, vino el tercer regalo,
que yo lo vi como empezar a mirarme más allá de ser madre. Como qué más soy aparte de la posibilidad de ser madre. Y yo no me veía en más. ¿Qué más soy? ¿Qué más soy aparte de ese potencial? Y me costó un montón. ¿Qué más? Pues no me veía en nada. Entonces fue este crecimiento profesional de decir, creo que también es posible que pueda ofrecer más, aparte de mi yo hacia hijos, creo que puedo ofrecer más hacia las mujeres y descubrí mi potencial como, pues como acompañante, como testigo de otras en su propio camino, Qué en bonito, ese alto que hice. qué bonito. Y justamente eso es la fertilidad consciente. Ver Cierto. justamente a la fertilidad más allá de concebir, de que Ajá. somos mujeres mucho más allá de un diagnóstico, mucho más allá de un síndrome. Somos mujeres mucho más allá de tener hijos o no tener hijos por decisión o por algún tema de alguna condición física o cualquier otro tema que nos lleve a no tenerlos. Somos personas creadoras de vida y vida pueden ser proyectos, justamente el proyecto maravilloso que tú tienes también y un proyecto nuevo del que vamos a hablar al final, en el que también me siento muy honrada de participar. Y justamente también eso, invitarles a que vean la fertilidad más allá de tener hijos o más allá de concebir, que sea como un conjunto de estas esferas que tú hablabas al principio, en donde podamos involucrar la nutrición, la creatividad, la conexión con estas dos maravillosas energías, femenina y masculina. El hecho de dar vida, y vida, como decía antes, a varias cosas, proyectos, libros, recetas, pinturas, tejidos, cerámica, bueno, tantas cosas porque las Sí. posibilidades de la vida son infinitas, huertos, etcétera, tantas cosas. Así que invitarles justamente a seguir explorando el canal porque aquí hablamos, como les decía al principio, de fertilidad consciente y tenemos ya 30 videos que pueden explorar aquí abajo dándole a la foto y luego a la sección de videos para que vayan viendo con qué resuenan. Bueno, yo para terminar, solamente compartirles también mis regalos del SOP. Creo que el más visible es el canal. Ajá. El hecho de haber creado este canal hace ya 3 años y medio fue justamente a partir de esa crisis tan grande de un negativo después de una inseminación artificial, justamente con esta bandera de tengo síndrome de ovario poliquístico, quiero compartir con otras mujeres cuál ha sido mi vivencia, mi experiencia, qué he ido descubriendo y qué sigo descubriendo, porque para mí es un camino que no termina y nunca se acabará, creo. Porque como vieron hoy resoné con algo nuevo, con una información nueva que nos compartió Cielo, pero justamente es eso, el canal para mí ha sido un propósito el hecho de haber tenido ese diagnóstico ya desde los 16 años, hace 20 años, yo voy a cumplir este año 36, así que son 20 años de un camino de varias subes y bajas, de exploraciones, pero sin duda el regalo de alguna forma más visible y más trascendental en mi vida o que más me atraviesa es este proyecto llamado Tribu Fértil. Y sin duda también resuena con tus otros regalos, el tema de los hábitos y el autocuidado. También yo, si no hubiera tenido esta condición o este diagnóstico, a pesar de que lo silencié por casi 10 años con las pastillas anticonceptivas y con una vida bastante desordenada a nivel alimenticio, pues sin duda fui cambiando mis hábitos y ahora tengo un estilo de vida que realmente me moviliza, me tranquiliza y me tiene como muy contenta porque veo resultados y veo muchas cosas en mi vida a todo nivel con el solo hecho de cuidarme, de autocuidarme y de tener mejores hábitos y un mejor estilo de vida. Y creo que el tercer regalo y también un maravilloso regalo ha sido conocer varias terapeutas y varias personas como en Cierto. esta misma línea, incluyéndote. Sí, es verdad eso. Y que a pesar de Todo. la distancia, pues tengamos esta bonita conexión y esta bonita posibilidad de co-crear cosas juntas, que eso también es fertilidad, la co-creación. Y justamente co-crear, por ejemplo, este video o los dos videos anteriores que tenemos contigo, y co-crear también, por ejemplo, proyectos nuevos como el del tema que nos vas a compartir. ¿Nos puedes contar un poco de Almitas Auroras Claro. y cómo va este lanzamiento que se va a dar ya en estos días? Sí, fíjate, ese sería el tercer regalo de lo que hablábamos, de empezar a crear otras cosas. Y esa fue una, lo de Almitas Auroras.
Para empezar, entendemos la terapia como procesos largos, ¿no? Y continuos. Veo a mi terapeuta cada cierto día, cierta hora. Bueno, pues la propuesta desde Almitas Auroras es a través de un modelo que está sustentado, que ya lleva muchísimos años y se llama modelo de sesión única o terapia de sesión única o por sus iniciales TSU, así la pueden buscar. Entonces, trabajamos en equipo, una miembro del equipo es Steffi, yo también soy otra miembro y somos muchas más, porque esta terapia lo que propone es que no solamente sea un terapeuta o una terapeuta al frente, sino aparte de la terapeuta, un equipo avalando, apoyando su trabajo, es decir, como que se sienta respaldada a partir de la conversación que estamos teniendo. Entonces, se van a ofrecer esas terapias de sesión únicas. A veces se tiene como la zozobra de una sesión para lo que voy a contar, y dense la oportunidad. La verdad es que sí es posible el cambio en una sesión, por lo menos un cambio, un paso hacia algo diferente. Eso sí o sí va a ocurrir. Entonces eso es lo que se pretende, que poder apoyarlas. Además es de cuota voluntaria, entonces eso lo hace todavía más alcanzable, que es lo que también queremos, que sea alcanzable para todas las mujeres. Es dirigido a mujeres, pero también si tú como hombre estás viendo el video, puedes también solicitar un espacio y sin problema. No es como que vaya a haber discriminación por ningún tipo. Y solo es eso, piensen en algún tema, en algún dilema, algún asunto que quieran conversar en un espacio de terapia, y es posible llevar a cabo esa conversación con, como les digo, una terapeuta, un equipo avalando el trabajo, y pues nada más permítanse vivir la experiencia, porque creo que puede ser muy nuevo y pudiera decir muchas cosas para hacerles saber de qué trata, porque es muy nuevo, pero creo que vivir la sesión única te aclara todo, el hecho de ya vivirla. Sí, Entonces sí. Esa gran invitación queda abierta, así que igual, como saben, si están interesados, sigan las redes sociales de Cielo y también las de Tribu Fértil, porque iremos compartiendo la información cuando se vayan abriendo estos espacios, así que ya saben que todos los enlaces están aquí en la cajita de descripción. Querida Cielo, ya para despedirnos, no sé si quieres dejar un mensaje final o alguna conclusión al respecto de nuestra charla de hoy para todas las chicas que tienen esta condición de síndrome de ovario poliquístico, o incluso aquellas que no lo tienen, pero por curiosidad o por algún tema de resonancia llegaron hasta aquí, vieron el video hasta este punto y quieren escucharte. Pero me gustaría cerrar compartiéndoles el calendario de marzo digamos, de mi proyecto. El 10 de marzo ya hay un espacio para que puedan tomar la sesión única. Hay un espacio para ustedes, para una sola persona. Luego el 17 de marzo va a haber una charla gratuita sobre salud en todas las tallas con una invitada especial, que es una nutricionista que tiene este enfoque de alimentación intuitiva, de psicología de la alimentación, todo eso. Entonces va a haber una charla para que conozcan un poco más de este movimiento. Luego el 24 de marzo hay otro espacio disponible para que tomen la sesión única. Se van a aperturar 2 espacios este mes. Wow. Y por último, el 31 de marzo se va a estrenar un taller donde se va a tratar de la reapropiación de nuestros cuerpos. Que si se fijan, el calendario de marzo viene cargado un poco a eso, al cuerpo. Y creo que va muchísimo para esto de la fertilidad y del SOP, empezar a observar el cuerpo más allá de esa utilidad que le damos a veces de tienes que funcionarme para este fin. Entonces aquí es reapropiarlo desde otra concepción, como más desde el autocuidado, desde que es un vehículo que nos posibilita tantas cosas. Entonces va más hacia eso, hacia ver el cuerpo desde otras miradas. Y aquí el costo va a ser en pesos mexicanos, 400 pesos o 700 por dos chicas. Wow. Por último, decirles que hay 2 espacios para iniciar terapia psicológica, solo por este mes al 50%. Solo son 2 espacios porque realmente ya estoy un poco llena de los espacios que esperaba tener. Solo me quedan esos 2 espacios. Entonces, con mucho gusto, el calendario es así de extenso porque pues es el mes de la mujer. Entonces,
hay muchas cosas, ¿no? Que está esta charla que estamos teniendo y mucho, mucho se viene este mes para que estén abiertas a todo lo que les pueda venir este mes tan maravilloso. Qué lindo, muchísimas gracias, querida Cielo. Sin duda sé que muchas van a estar interesadas en contactarte, en seguir tus redes por la maravillosa información que compartes y justamente para estar pendiente de estos espacios, sea de la terapia de ermitas auroras o la terapia que pueden tener contigo y ir viendo lo que va pasando contigo a través del año. Así que les invito, como les dije, aquí abajo en la cajita de descripción van a estar todos los enlaces. Agradecerte muchísimo por el tiempo y el espacio y también agradecerles a ustedes por estar hoy y escucharnos hasta este punto, hasta el final. Y quisiera hacerles una invitación final. Justamente hoy hablamos de 4 hilos, tal vez pueden haber muchos, tal vez para muchos de ustedes algunos de esos hilos resonaron, otros no, y tal vez hay hilos nuevos. Pero qué bonito sería entretejer esos hilos y a la final crear un regalo. Así que les animo muchísimo a que puedan entretejer su propia historia, redescubrirse, renacer, transformarse y justamente al final de todo encontrarle los regalos al sol. Así que les hago esta maravillosa invitación desde el corazón, esperando que cualquier video o todos o algunos de los videos aquí de Tribu Fértil donde hemos hablado de varios temas, pues también puedan ayudarles en ese camino de redescubrimiento. Así que pueden seguir explorando el canal, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, de suscribirse, de darle a la campanita, de darle dedito arriba y comentar también. Muchísimas gracias. Esto fue un video más para Tribu Fértil, donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Un abrazo.